Meditaciones, Marco Aurelio. Libro cuarto. 1. El dueño interior, cuando está de acuerdo con la naturaleza, adopta, respecto a los acontecimientos, una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan. No tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta, con prevención, y convierte en materia para sí incluso lo que le era obstáculo, como el fuego, cuando se apropia de los objetos que caen sobre él, bajo los que una pequeña llama se habría apagado. Pero un fuego resplandeciente con gran rapidez se familiariza con lo que se le arroja encima y lo consume totalmente, levantándose a mayor altura con estos nuevos escombros. 2. Ninguna acción debe emprenderse al azar ni de modo divergente a la norma consagrada por el arte. 3. Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros, pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Sobre todo, aquel que posee en su interior tales bienes, que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. Y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden. Concédete, pues, sin pausa, este retiro y recupérate. Sean breves y elementales los principios que, tan pronto los hayas localizado, te bastarán para recluirte en tu alma y para enviarte de nuevo, sin enojo, a aquellas cosas de la vida ante las que te retiras. Porque, ¿contra quién te enojas? ¿Contra la ruindad de los hombres? Reconsidera este juicio. Los seres racionales han nacido el uno para el otro. La tolerancia es parte de la justicia. Sus errores son involuntarios. Reconsidera también cuántos, declarados ya enemigos, sospechosos u odiosos, atravesados por la lanza, están tendidos, reducidos a ceniza. Modérate de una vez. Pero, ¿estás molesto por el lote que se te asignó? Rememora la disyuntiva, o una providencia o átomos. Y gracias a cuántas pruebas se ha demostrado que el mundo es como una ciudad. Pero, ¿te apresarán todavía las cosas corporales? Date cuenta de que el pensamiento no se mezcla con el hálito vital, que se mueve suave o violentamente, una vez que se ha recuperado y ha comprendido su peculiar poder, y finalmente, ten presente cuanto has oído y aceptado respecto al pesar y al placer. ¿Acaso te arrastrará la vanagloria? Dirige tu mirada a la prontitud con que se olvida todo y al abismo del tiempo infinito por ambos lados, a la vaciedad del eco, a la versatilidad e irreflexión de los que dan la impresión de elogiarte, a la angostura del lugar en que se circunscribe la gloria. Porque la tierra entera es un punto y de ella, ¿cuánto ocupa el rinconcillo que habitamos? Y allí, ¿cuántos y qué clase de hombres te elogiarán? Te resta, pues, tenlo presente, el refugio que se halla en este diminuto campo de ti mismo. Y por encima de todo, no te atormentes ni te esfuerces en demasía, antes bien, sé hombre libre y mira las cosas como varón, como hombre, como ciudadano, como ser mortal. Y entre las máximas que tendrás a mano y hacia las que te inclinarás, figuren estas dos. Una, que las cosas no alcanzan al alma, sino que se encuentran fuera, desprovistas de temblor, y las turbaciones surgen de la única opinión interior. Y la segunda, que todas esas cosas que estás viendo pronto se transformarán y ya no existirán. Piensa también constantemente de cuántas transformaciones has sido ya por casualidad testigo. El mundo, alteración; la vida, opinión. 4. Si la inteligencia nos es común, también la razón, según la cual somos racionales, nos es común. Admitido eso, la razón que ordena lo que debe hacerse o evitarse
también es común. Concedido eso, también la ley es común. Convenido eso, somos ciudadanos. Aceptado eso, participamos de una ciudadanía. Si eso es así, el mundo es como una ciudad, pues ¿de qué otra común ciudadanía se podrá afirmar que participa todo el género humano? De allí, de esta común ciudad, proceden tanto la inteligencia misma como la razón y la ley. ¿O de dónde? Porque al igual que la parte de tierra que hay en mí ha sido desgajada de cierta tierra, la parte húmeda de otro alimento, la parte que infunde vida de cierta fuente y la parte cálida e ígnea de una fuente particular, pues nada viene de la nada, como tampoco nada desemboca en lo que no es. Del mismo modo, también la inteligencia procede de alguna parte. 5. La muerte, como el nacimiento, es un misterio de la naturaleza, combinación de ciertos elementos y disolución en ellos mismos. Y en suma, nada se da en ella por lo que uno podría sentir vergüenza, pues no es la muerte contraria a la condición de un ser inteligente ni tampoco a la lógica de su constitución. 6. Es natural que estas cosas se produzcan necesariamente así a partir de tales hombres, y el que así no lo acepta pretende que la higuera no produzca su zumo. En suma, recuerda que dentro de brevísimo tiempo tú y ese habréis muerto, y poco después ni siquiera perdurará vuestro nombre. 7. Destruye la sospecha y queda destruido lo de se me ha dañado. Destruye la queja de se me ha dañado y destruido queda el daño. 8. Lo que no deteriora al hombre tampoco deteriora su vida y no le daña ni externa ni internamente. 9. La naturaleza de lo útil está obligada a producir eso. 10. Que todo lo que acontece, justamente acontece. Lo constatarás si prestas la debida atención. No digo solo que acontece consecuentemente, sino también según lo justo e incluso como si alguien asignara la parte correspondiente según el mérito. Sigue, pues, observando como al principio, y lo que hagas, hazlo con el deseo de ser un hombre cabal, de acuerdo con el concepto estricto del hombre cabal. Conserva esta norma en toda actuación. 11. No consideres las cosas tal como las juzga el hombre insolente o como quiere que las juzgues. Antes bien, examínalas tal como son en realidad. 12. Hay que tener siempre a punto estas dos disposiciones. Una, la de ejecutar exclusivamente aquello que la razón de tu potestad real y legislativa te sugiera para favorecer a los hombres. Otra, la de cambiar de actitud, caso de que alguien se presente a corregirte y disuadirte de alguna de tus opiniones. Sin embargo, preciso es que esta nueva orientación tenga siempre su origen en cierta convicción de justicia o de interés a la comunidad, y los motivos inductores deben tener exclusivamente tales características, no lo que parezca agradable o popular. 13. ¿Tienes razón? Tengo. ¿Por qué? Pues no la utilizas. Pues si esto ya lo demuestra por sí solo, ¿qué más quieres? 14. Subsistes como parte. Te desvanecerás en lo que te engendró, o mejor dicho, serás reasumido mediante un proceso de transformación dentro de tu razón generatriz. 15. Muchos pequeños granos de incienso se encuentran sobre el mismo altar. Uno se consumió antes, el otro más tarde, y nada importa la diferencia. 16. Dentro de 10 días le parecerás un dios a quienes
dan la impresión ahora de ser una bestia y un mono, si vuelves de nuevo a los principios y a la veneración de la razón. 17. No actúes en la idea de que vas a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé virtuoso. 18. ¿Cuánto tiempo libre gana el que no mira qué dijo, hizo o pensó el vecino, sino exclusivamente qué hace él mismo, a fin de que su acción sea justa, santa o enteramente buena? No dirijas la mirada a negros caracteres, sino corre directo hacia la línea de meta, sin desviarte. 19. El hombre que se desvive por la gloria póstuma no se imagina que cada uno de los que se han acordado de él morirá también muy pronto. Luego, a su vez, morirá el que le ha sucedido, hasta extinguirse todo su recuerdo en un avance progresivo, a través de objetos que se encienden y se apagan. Mas suponte que son incluso inmortales los que de ti se acordarán, e inmortal también tu recuerdo. ¿En qué te afecta esto? Y no quiero decir que nada en absoluto le afecta al muerto, sino que al vivo, ¿qué le importa el elogio? A no ser en algún caso por cierta ventaja para la administración. Abandonas, pues, ahora, inoportunamente, el don de la naturaleza que depende de una razón distinta. 20. Por lo demás, todo lo que es bello, en cierto modo, bello por sí mismo, y termina en sí mismo sin considerar el elogio como parte de sí mismo. En consecuencia, ni se empeora ni se mejora el objeto que se alaba. Afirmo esto incluso tratándose de cosas que bastante comúnmente se denominan bellas, como por ejemplo los objetos materiales y los objetos fabricados. Lo que en verdad es realmente bello, ¿de qué tiene necesidad? No más que la ley, la verdad, la benevolencia o el pudor. ¿Cuál de estas cosas es bella por el hecho de ser alabada o se destruye por ser criticada? ¿Se deteriora la esmeralda porque no se la elogie? ¿Y qué decir del oro, del marfil, de la púrpura, de la lira, del puñal, de la florecilla, del arbusto? 21. Si las almas perduran, ¿cómo desde la eternidad consigue el aire darles cabida? ¿Y cómo la tierra es capaz de contener los cuerpos de los que vienen enterrándose desde tantísimo tiempo? Pues al igual que aquí, después de cierta permanencia, la transformación y disolución de estos cuerpos cede el sitio a otros cadáveres. Así también, las almas trasladadas a los aires, después de un periodo de residencia allí, se transforman, se dispersan y se inflaman reasumidas en la razón generatriz del conjunto, y de esta manera dejan sitio a las almas que viven en otro lugar. Esto podría responderse en la hipótesis de la supervivencia de las almas, y conviene considerar no sólo la multitud de cuerpos que así se entierran, sino también la de los animales que cotidianamente comemos e incluso el resto de seres vivos. Pues cuán gran número es consumido y en cierto modo es sepultado en los cuerpos de los que con ellos se alimentan. Sin embargo, tienen cabida porque se convierten en sangre, se transforman en aire y fuego. ¿Cómo investigar la verdad sobre este punto? Mediante la distinción entre la causa material y la formal. 22. No te dejes zarandear, por el contrario. En todo impulso, corresponde con lo justo y en toda fantasía, conserva la facultad de comprender. 23. Armoniza conmigo todo lo que para ti es armonioso, oh mundo. Ningún tiempo oportuno para ti es prematuro ni tardío para mí. Es fruto para mí todo lo que producen tus estaciones, oh naturaleza. De ti procede todo, en ti reside todo, todo vuelve a ti. Aquel dice, querida ciudad de Cécrope,
y tú no dirás: «Ah, querida ciudad de Zeus». 24. Abarca pocas actividades, dice, si quieres mantener el buen humor. ¿No sería mejor hacer lo necesario y todo cuanto prescribe, y de la manera que lo prescribe, la razón de ser sociable por naturaleza? Porque este procedimiento no sólo procura buena disposición de ánimo para obrar bien, sino también el optimismo que proviene de estar poco ocupado. Pues la mayor parte de las cosas que decimos y hacemos, al no ser necesarias, si se las suprimiese, reportarían bastante más ocio y tranquilidad. En consecuencia, es preciso recapacitar personalmente cada cosa. No estará esto entre lo que no es necesario, y no sólo es preciso eliminar las actividades innecesarias, sino incluso las imaginaciones. De esta manera dejarán de acompañar las actividades superfluas. 25. Comprueba cómo te sienta la vida del hombre de bien que se te contenta con la parte del conjunto que le ha sido asignada y que tiene suficiente con su propia actividad justa y con su benévola disposición. 26. Hasta visto aquello, ve también eso. No te aturdas, muéstrate sencillo. ¿Yerra alguien? Yerra consigo mismo. ¿Te ha acontecido algo? Está bien. Todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. En suma, breve es la vida. Debemos aprovechar el presente con buen juicio y justicia. Sé sobrio en relajarte. 27. O un mundo ordenado o una mezcla confusa, muy revuelta, pero sin orden. Es posible que exista en ti cierto orden y en cambio en él todo desorden precisamente cuando todo está tan combinado, ensamblado y solidario. 28. Carácter sombrío, carácter mujeril, carácter terco, feroz, brutal, pueril, indolente, falso, bufón, traficante, tiránico. 29. Si extraño al mundo es quien no conoce lo que en él hay. No menos extraño es también quien no conoce lo que en él acontece. Desterrado es el que huye de la razón social, ciego el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia, mendigo el que tiene necesidad de otro y no tiene junto a sí todo lo que es necesario para vivir. Acceso del mundo el que renuncia y se aparta de la razón de la común naturaleza por el hecho de que está contrariado con lo que le acontece, pues produce eso aquella naturaleza que también a ti te produjo. Es un fragmento de la ciudad el que separa su alma particular de la de los seres racionales, pues una sola es el alma. 30. El uno sin túnica vive como filósofo, el otro sin libro, aquel otro semidesnudo. No tengo pan, dice, pero persevero en la razón, y yo tengo los recursos que proporcionan los estudios y no persevero. 31. Ama, admite el pequeño oficio que aprendiste y pasa el resto de tu vida como persona que has confiado, con toda tu alma, todas tus cosas a los dioses, sin convertirte en tirano ni en esclavo de ningún hombre. 32. Piensa, por ejemplo, en los tiempos de Vespasiano. Verás siempre las mismas cosas, personas que se casan, crían hijos, enferman, mueren, hacen la guerra, celebran fiestas, comercian, cultivan la tierra, adulan, son orgullosos, recelan, conspiran, desean que algunos mueran, murmuran contra la situación presente, aman, atesoran, ambicionan los consulados, los poderes reales. Pues bien, la vida de aquellos ya no existe en ninguna parte. Pasa de nuevo ahora a los tiempos de Trajano. Nos encontraremos con idéntica situación. También aquel vivir ha fenecido.
De igual modo, contempla también y dirige la mirada al resto de documentos de los tiempos y de todas las naciones, cuantos tras denodados esfuerzos cayeron poco después y se desintegraron en sus elementos. Y especialmente debes reflexionar sobre aquellas personas que tú mismo viste esforzarse en vano y olvidan hacerlo acorde con su particular constitución. Perseverar sin descanso en esto y contentarse con esto. De tal modo, es necesario tener presente que la atención adecuada a cada acción tiene su propio valor y su proporción. Pues así, no te desanimarás, a no ser que ocupes más tiempo del apropiado en tareas bastante nimias. 33. Las palabras, antaño familiares, son ahora locuciones caducas. Lo mismo ocurre con los nombres de personas, que muy celebrados en otros tiempos son ahora, en cierto modo, locuciones caducas. Camilo, Cesón, Boleso, Leonato, y poco después también Escipión y Catón. Luego también Augusto, después Adriano y Antonino. Todo se extingue y poco después se convierte en legendario. Y bien pronto ha caído en un olvido total. Y me refiero a los que en cierto modo alcanzaron sorprendente relieve, porque los demás, desde que expiraron, son desconocidos, no mentados. Pero, ¿qué es en suma el recuerdo sempiterno? Vaciedad total. ¿Qué es entonces lo que debe impulsar nuestro afán? Tan solo eso, un pensamiento justo, unas actividades consagradas al bien común, un lenguaje incapaz de engañar, una disposición para abrazar todo lo que acontece, como necesario, como familiar, como fluyente del mismo principio y de la misma fuente. 34. Confíate gustosamente a Cloto y déjala tejer la trama con los sucesos que quiera. 35. Todo es efímero, el recuerdo y el objeto recordado. 36. Contempla de continuo que todo nace por transformación y habitúate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del conjunto como cambiar las cosas existentes y crear nuevos seres semejantes. Todo ser, en cierto modo, es semilla del que de él surgirá, pero tú solo te imaginas las semillas que se echan en tierra o en una matriz, y eso es ignorancia excesiva. 37. Estarás muerto enseguida, y aún no eres ni sencillo, ni imperturbable, ni andas sin recelo de que puedan dañarte desde el exterior, ni tampoco eres benévolo para con todos, ni cifras la sensatez en la práctica exclusiva de la justicia. 38. Examina con atención sus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. 39. No consiste tu mal en un guía interior ajeno, ni tampoco en una variación y alteración de lo que te circunda. ¿En qué, pues? En aquello, en ti que opinas sobre los males. Por tanto, que no opine esa parte y todo va bien. Y aun en el caso de que su más cercano vecino, el cuerpo, sea cortado, quemado, alcanzado por el pus podrido, permanezca con todo tranquila la pequeña parte que sobre eso opina, es decir, no juzgue ni malo ni bueno lo que igualmente puede acontecer a un hombre malo y a uno bueno. Porque lo que acontece tanto al que vive conforme a la naturaleza como al que vive contra ella, eso ni es conforme a la naturaleza ni contrario a ella. 40. Concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único, que contiene una sola sustancia y un alma única, y como todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya, y como todo lo hace con un solo impulso, y como todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece, y cuál es la trama y contextura. 41. Eres una pequeña alma que sustenta un cadáver, como decía Epicteto.
42. Ningún mal acontece a lo que está en curso de transformación, como tampoco ningún bien a lo que nace a consecuencia de un cambio. 43. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada, se presenta otra, y ésta también va a ser arrastrada. 44. Todo lo que acontece es tan habitual y bien conocido como la rosa en primavera y los frutos en verano. Algo parecido ocurre con la enfermedad, la muerte, la difamación, la conspiración y todo cuanto alegra o aflige a los necios. 45. Las consecuencias están siempre vinculadas con los antecedentes, pues no se trata de una simple enumeración aislada y que contiene tan solo lo determinado por la necesidad, sino de una combinación racional. Y al igual que las cosas que existen tienen una coordinación armónica, así también los acontecimientos que se producen manifiestan no una simple sucesión, sino cierta admirable afinidad. 46. Tener siempre presente la máxima de Heráclito. La muerte de la tierra es convertirse en agua. La muerte del agua es convertirse en aire. La muerte del aire es convertirse en fuego, e inversamente. Y recordar también lo del que olvida a dónde conduce el camino. Y asimismo que, con aquello que más frecuente trato tienen, a saber, con la razón que gobierna el conjunto del universo, con esto disputan y les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden. Y además, no hay que actuar y hablar como durmiendo, pues también entonces nos parece que actuamos y hablamos. Y que no hay que ser como hijos de los padres, es decir, aceptar las cosas de forma simple, como las has heredado. 47. Como si un Dios te hubiese dicho, mañana morirás, o en todo caso, pasado mañana. ¿No habrías puesto mayor empeño en morir pasado mañana que mañana, a menos que fueras extremadamente vil? Porque, ¿cuánta es la diferencia? De igual modo, no consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana. 48. Considera sin cesar cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño repetidas veces sobre sus enfermos. Cuántos astrólogos, después de haber vaticinado, como hecho importante, la muerte de otros. Cuántos filósofos, después de haber sostenido innumerables discusiones sobre la muerte o la inmortalidad. Cuántos jefes, después de haber dado muerte a muchos. Cuántos tiranos, tras haber abusado como si fueran inmortales, con tremenda arrogancia de su poder sobre vidas ajenas. Y cuántas ciudades enteras, por así decirlo, han muerto. Hélice, Pompeya, Herculano y otras incontables. Remóntate también, uno tras otro, a todos cuantos has conocido. Después de haber tributado los honores fúnebres a aquel, fue sepultado seguidamente por otro, y así sucesivamente. Y todo en poco tiempo. En suma, examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Ayer, una moquita, mañana, momia o ceniza. Por tanto, recorre este pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente, como la aceituna que, llegado a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias al árbol que la produjo. 49. Ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas. Este se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje. Desdichado de mí, porque me aconteció eso. Pero no, al contrario, soy afortunado, porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro. Porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo. Pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin, sin aflicción, después de eso.
¿Y por qué entonces va a ser eso un infortunio más que esto, buena fortuna? ¿Acaso denominas en suma desgracia de un hombre a lo que no es desgracia de la naturaleza del hombre? ¿Y te parece aberración de la naturaleza humana lo que no va contra el designio de su propia naturaleza? ¿Por qué, pues, has aprendido tal designio? ¿Te impide este suceso ser justo, magnánimo, sensato, prudente, reflexivo, sincero, discreto, libre? ¿Conjunto de virtudes con las que la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar? Acuérdate, a partir de ahora, en todo suceso que te induzca a la aflicción, de utilizar este principio. No es eso un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. 50. Remedio sencillo, pero con todo eficaz, para menospreciar la muerte es recordar a los que se han apegado con tenacidad a la vida. ¿Qué más tienen que lo que han muerto prematuramente? En cualquier caso yacen en alguna parte Cadiciano, Fabio, Juliano, Lépido y otros como ellos que a muchas llevaron a la tumba para ser también ellos llevados después. En suma, pequeño es el intervalo de tiempo y ese, a través de cuántas fatigas, en compañía de qué tipos de hombres y en qué cuerpo se agota. Luego no lo tengas por negocio. Mira detrás de ti el abismo de la eternidad y delante de ti otro infinito. A la vista de eso, ¿en qué se diferencian el niño que ha vivido 3 días y el que ha vivido 3 veces más que Gereneo? 51. Corre siempre por el camino más corto, y el más corto es el que se discurre de acuerdo con la naturaleza. En consecuencia, habla y obra en todo de la manera más sana, pues tal propósito libera de las aflicciones de la disciplina militar, de toda preocupación administrativa y afectación. Libro 5. 1. Al amanecer, cuando de mala gana y perezosamente despiertes, acuda puntual a ti este pensamiento. Despierto para cumplir una tarea propia de hombre. Voy, pues, a seguir disgustado si me encamino a hacer aquella tarea que justifica mi existencia y para la cual he sido traído al mundo, ¿o es que me he sido formado para calentarme reclinado entre pequeños cobertores? Pero eso es más agradable. Has nacido, pues, para deleitarte. Y en suma, ¿has nacido para la pasividad o para la actividad? ¿No ves que los arbustos, los pajarillos, las hormigas, las arañas, las abejas cumplen su propia contribuyendo por su cuenta al orden del mundo? ¿Y tú entonces rehúsas hacer lo que es propio del hombre? ¿No persigues con ahínco lo que está de acuerdo con tu naturaleza? Mas es necesario también reposar. Lo es, también yo lo mantengo. Pero también la naturaleza ha marcado límites al reposo, como también ha fijado límites en la comida y en la bebida, y a pesar de eso, no superas la medida excediéndote más de lo que es suficiente. Y en tus acciones no solo no cumples lo suficiente, sino que te quedas por debajo de tus posibilidades. Por consiguiente, no te amas a ti mismo, porque ciertamente, en aquel caso, amarías tu propia naturaleza y su propósito. Otros, que aman su profesión, se consumen en el ejercicio del trabajo idóneo, sin lavarse, sin comer. Pero tú estimas menos tu propia naturaleza que el cincelador su cincel, el danzarín su danza, el avaro su dinero, el presuntuoso su vanagloria. Esos, sin embargo, cuando sienten pasión por algo, ni comer ni dormir quieren antes de haber contribuido al progreso de aquellos objetivos a los que se entregan. ¿Y a ti? ¿Te parecen las actividades comunitarias desprovistas de valor y merecedoras de menor atención? 2. Cuán fácil es rechazar y borrar toda imaginación molesta o impropia e inmediatamente encontrarse en una calma total. 3.
Júzgate digno de toda palabra y acción acorde con la naturaleza, y no te desvíe de tu camino la crítica que algunos suscitarán o su propósito. Por el contrario, si está bien haber actuado y haber hablado, no te consideres indigno, pues aquellos tienen su guía particular y se valen de su particular inclinación. Mas no codicies tú esas cosas, antes bien, atraviesa el recto camino consecuente con tu propia naturaleza y con la naturaleza común, pues el camino de ambas es único. 4. Camino siguiendo las sendas acordes con la naturaleza, hasta caer y al fin descansar, expirando en este aire que respiro cada día y cayendo en esta tierra de donde mi padre recogió la semilla, mi madre la sangre y mi nodriza la leche, de donde cada día, después de tantos años, me alimento y refresco, que me sostiene mientras camino y que me aprovecha de tantas maneras. 5. No pueden admirar tu perspicacia, está bien, pero existen otras muchas cualidades sobre las que no puedes decir: no tengo dotes naturales. Procúrate, pues, aquellas que están enteramente en tus manos: la integridad, la gravedad, la resistencia al esfuerzo, el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad, la magnanimidad. ¿No te das cuenta de cuántas cualidades puedes procurarte ya, respecto a las cuales ningún pretexto tiene incapacidad natural ni de insuficiente aptitud? Con todo, persistes todavía por tu propia voluntad por debajo de tus posibilidades. ¿Acaso te ves obligado a refunfuñar, a ser mezquino, a adular, a echar las culpas a tu cuerpo, a complacerte, a comportarte tan atolondradamente, a tener tu alma tan inquieta a causa de tu carencia de aptitudes naturales? No, por los dioses. Tiempo ha que pudiste estar libre de estos defectos, y tan solo ser acusado tal vez de excesiva lentitud y torpeza de comprensión. Pero también esto es algo que debe ejercitarse, sin menospreciar la lentitud ni complacerse de ella. 6. Existe cierto tipo de hombre que, cuando ha hecho un favor a alguien, está dispuesto también a cargarle en cuenta el favor, mientras que otra persona no está dispuesta a proceder así. Pero con todo, en su interior, le considera como si fuera un deudor y es consciente de lo que ha hecho. Un tercero, ni siquiera en cierto modo, es consciente de lo que ha hecho, sino que es semejante a una vid que ha producido racimos y nada más reclama después de haber producido el fruto que le es propio, como el caballo que ha corrido, el perro que ha seguido el rastro de la pieza o la abeja que ha producido miel. Así, el hombre que hizo un favor no persigue un beneficio, sino que lo cede a otro, del mismo modo que la vid se aplica a producir nuevos racimos a su debido tiempo. Luego, ¿es preciso encontrarse entre los que proceden así, en cierto modo, inconscientemente? Sí, pero hay que darse cuenta de esto mismo, porque es propio del ser sociable, manifiesta, darse cuenta de que obra de acuerdo y conforme al bien común, y por Zeus, lo es también querer que su asociado se dé cuenta. Cierto es lo que dices, pero tergiversas lo que acabo de decir. Por ello, tú serás uno de aquellos de los que anteriormente hice mención, pues aquellos también se dejan extraviar por cierta verisimilitud lógica. Y si intentas comprender el sentido de mis palabras, no temas por eso omitir cualquier acción útil a la sociedad. 7. Súplica de los atenienses. Envíanos la lluvia, Zeus amado, sobre nuestros campos de cultivo y llanuras. O no hay que rezar, o hay que hacerlo así, con sencillez y espontáneamente. 8. Como suele decirse, Asclepio le ordenó la equitación, los baños de agua fría, el caminar descalzo. De modo similar también eso. La naturaleza
universal ha ordenado para éste una enfermedad o una mutilación, o una pérdida de un órgano o alguna otra cosa semejante. Pues allí el término ordenó significa algo así como te ha prescrito este tratamiento como apropiado para recobrar la salud. Y aquí lo que sucede a cada uno le ha sido, en cierto modo, asignado como correspondiente a su destino. Así también nosotros decimos que lo que nos acontece nos conviene, al igual que los albañiles suelen decir que en las murallas o en las pirámides las piedras cuadrangulares se ensamblan unas con otras armoniosamente según determinado tipo de combinación. En resumen, armonía no hay más que una, y del mismo modo que el mundo, cuerpo de tales dimensiones, se complementa con los cuerpos, así también el destino, causa de tales dimensiones, se complementa con todas las causas. E incluso los más ignorantes comprenden mis palabras, pues dicen, esto le depara el destino. Por consiguiente, esto le era llevado y esto le era asignado. Aceptemos, pues, estos sucesos como las prescripciones de Asclepio. Muchas son, en efecto, entre aquellas duras, pero las abrazamos con la esperanza de la salud. Ocasiona en ti impresión semejante al cumplimiento y consumación de lo que decide la naturaleza común, como si se tratara de tu propia salud. Y del mismo modo abraza también todo lo que acontece, aunque te parezca duro, porque conduce a aquel objetivo, a la salud del mundo, al progreso y bienestar de Zeus. Pues no habría deparado algo así a éste de no haber importado al conjunto, porque la naturaleza, cualquiera que sea, nada produce que no se adapte al ser gobernado por ella. Por consiguiente, conviene amar lo que te acontece por dos razones. Una, porque a ti se hizo y a ti se te asignó, y en cierto modo a ti estaba vinculado desde arriba, encadenado por causas muy antiguas, y en segundo lugar, porque lo que acontece a cada uno en particular es causa del progreso, de la perfección y por Zeus, de la misma continuidad de aquel que gobierna el conjunto del universo. Pues queda mutilado el conjunto entero, caso de ser cortada, aunque mínimamente, su conexión y continuidad, tanto de sus partes como de sus causas, y en efecto, quiebras dicha trabazón, en la medida que de ti depende, siempre que te disgustas y en cierto modo la destruyes. 9. No te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes, si te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas, y ama aquello a lo que de nuevo encaminas tus pasos. Y no retornes a la filosofía como a un maestro de escuela, sino como los que tienen una dolencia en los ojos se encaminan a la esponjita y al huevo, como otro acude a la cataplasma, como otro a la loción. Pues así, no pondrás de manifiesto tu sumisión a la razón, sino que reposarás en ella. Recuerda también que la filosofía solo quiere lo que tu naturaleza quiere, mientras que tú querías otra cosa no acorde con la naturaleza. Porque, ¿qué cosa es más agradable que esto? ¿No nos seduce el placer por su atractivo? Mas examina si es más agradable la magnanimidad, la libertad, la sencillez, la benevolencia, la santidad. ¿Existe algo más agradable que la propia sabiduría, siempre que consideres que la estabilidad y el progreso proceden en todas las circunstancias de la facultad de la inteligencia y de la ciencia? 10. Las cosas se hallan en cierto modo en una envoltura tal que no pocos filósofos, y no unos cualquiera, han creído que son absolutamente incomprensibles. Es más, incluso los mismos estoicos las creen difíciles de comprender. Todo sentimiento nuestro está expuesto a cambiar, pues ¿dónde está el hombre que no cambia? Pues bien, encamina tus pasos a los objetos sometidos a la experiencia. Cuán efímeros son,
sin valor y capaces de estar en posesión de un libertino, de una prostituta o de un pirata. A continuación, pasa a indagar el carácter de los que contigo viven. A duras penas se pueden soportar al más agradable de estos, por no decir que incluso a sí mismo se soporta a uno con dificultad. Así pues, en medio de tal oscuridad y suciedad, y de tan gran flujo de la sustancia y del tiempo, del movimiento y de los objetos movidos, no concibo qué cosa puede ser especialmente estimada o, en suma, objeto de nuestros afanes. Por el contrario, es preciso exhortarse a sí mismo y esperar la desintegración natural, y no inquietarse por su demora, sino calmarse con estos únicos principios. 1. Que nada me ocurrirá no acorde con la naturaleza del conjunto, y otro, que tengo la posibilidad de no hacer nada contrario a mi Dios y genio interior, porque nadie me forzará a ir contra éste. 11. ¿Para qué me sirve ahora mi alma? En toda ocasión, plantearme esta pregunta e indagar qué tengo ahora en esa parte que precisamente llaman guía interior y de quien tengo alma en el momento presente. ¿Acaso de un niño, de un jovencito, de una mujercita, de un tirano, de una bestia, de una fiera? 12. ¿Cuáles son las cosas que el vulgo considera buenas? Podrías comprenderlo por lo siguiente. Porque si alguien pensara de verdad que ciertas cosas son buenas, como la sabiduría, la prudencia, la justicia, la valentía, después de una comprensión previa de estos conceptos, no sería capaz de oír eso de tan cargado está de bienes, pues no armonizaría con él tal rasgo. Mientras que si uno concibe previamente lo que el vulgo reputa por bueno, oirá y aceptará fácilmente como designación apropiada lo que el poeta cómico dice. Hasta tal punto el vulgo intuye la indiferencia. En efecto, este verso no dejaría de chocar de ser repudiado, mientras que aquel, tratándose de la riqueza y buena fortuna que conducen al lujo o a la fama, lo cogemos como pronunciado apropiada y elegantemente. Prosigue, pues, y pregunta si deben estimarse e imaginarse tales cosas como buenas, esas que si se evaluaron apropiadamente, se podría concluir que su poseedor, debido a la abundancia de bienes, no tiene donde evacuar. 13. He sido compuesto de causa formal y materia. Ninguno de esos dos elementos acabará en el no ser, del mismo modo que tampoco surgieron del no ser. Por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por transformación a una parte del universo. A su vez, aquella se transformará en otra parte del universo y así hasta el infinito. Y por una transformación similar nací yo y también mis progenitores. Siendo posible, remontamos hasta otro infinito. Porque nada impide hablar así, aunque el universo sea gobernado por periodos limitados. 14. La razón y el método lógico son facultades autosuficientes para sí y para las operaciones que le conciernen. Parten, en efecto, del principio que les es propio y caminan hacia un fin preestablecido. Por eso, tales actividades se denominan acciones rectas, porque indican la rectitud del camino. 15. Ninguna de las cosas que no competen al hombre, en tanto que es hombre, debe éste observar. No son exigencias del hombre, ni su naturaleza las anuncia, ni tampoco son perfecciones de la naturaleza del hombre. Pues bien, tampoco reside en ellas el fin del hombre, ni tampoco lo que contribuye a colmar el fin, el bien. Es más, si alguna de estas cosas concerniera al hombre, no sería de su incumbencia menospreciarlas ni sublevarse contra ellas. Tampoco podría ser elogiado el hombre que se presentase como sin necesidad de ellas, ni sería bueno el hombre propenso a actuar por debajo de sus posibilidades en alguna de ellas, si realmente ellas fueran bienes. Pero ahora, cuanto más se despoja uno de estas cosas u otras semejantes,
o incluso soporta ser despojado de una de ellas, tanto más es hombre de bien. 16. Como formes tus imaginaciones en repetidas veces, tal será tu inteligencia, pues el alma es teñida por sus imaginaciones. Tíñela, pues, con una sucesión de pensamientos como estos. Donde es posible vivir, también allí se puede vivir bien y es posible vivir en palacio. Luego es posible también vivir en palacio. Y asimismo, que cada ser tiende hacia el fin por el cual ha sido constituido y en virtud del cual ha sido constituido. Y donde está el fin, allí también el interés y el bien de cada uno se encuentra. Naturalmente, el bien de un ser racional es la comunidad, que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad. Tiempo ha que ha sido demostrado. ¿No estaba claro que los seres inferiores existen con vistas a los superiores y éstos para ayudarse mutuamente? Y los seres animados son superiores a los inanimados y los racionales superiores a los animados. 17. Perseguir lo imposible es propio de locos, pero es imposible que los necios dejen de hacer algunas necedades. 18. A nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar. A otro le acontece lo mismo, y ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantiene firme y resiste sin daño. Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. 19. Las cosas por sí solas no tocan en absoluto el alma, ni tienen acceso a ella, ni pueden girarla ni moverla. Tan solo ella se gira y se mueve a sí misma, y hace que las cosas sometidas a ella sean semejantes a los juicios que estime dignos de sí. 20. En un aspecto el hombre es lo más estrechamente vinculado a nosotros, en tanto que debemos hacerles bien y soportarlos. Pero en cuanto que algunos obstaculizan las acciones que nos son propias, se convierte el hombre en una de las cosas indiferentes para mí, no menos que el sol, el viento o la bestia. Y por culpa de estos podría obstaculizarse algunas de mis actividades, pero gracias a mi instinto y a mi disposición no son obstáculos, debido a mi capacidad de selección y de adaptación a las circunstancias. Porque la inteligencia derriba y desplaza todo lo que obstaculiza su actividad encaminada al objetivo propuesto, y se convierte en acción lo que retenía esta acción, y en camino lo que obstaculizaba este camino. 21. Respeta lo más excelente que hay en el mundo, y eso es lo que sirve de todo y cuida de todo, e igualmente estima lo más excelente que en ti reside, y eso es del mismo género que aquello, y en ti lo que aprovecha a los demás es eso, y eso es lo que gobierna tu vida. 22. Lo que no es dañino a la ciudad tampoco daña al ciudadano. Siempre que imagines que has sido víctima de un daño, procúrate este principio. Si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Pero si la ciudad es dañada, no debes irritarte con el que daña a la ciudad. ¿Qué justifica tu negligencia? 23. Reflexiona repetidamente sobre la rapidez de tránsito y alejamiento de los seres existentes y de los acontecimientos, porque la sustancia es como un río en incesante fluir. Las actividades están cambiando de continuo y las causas sufren innumerables alteraciones. Casi nada persiste, y muy cerca está este abismo infinito del pasado y del futuro, en el que todo se desvanece.
¿cómo pues no va a estar loco el que en estas circunstancias se enorgullece, se desespera o se queja en base a lo que sufrió alguna molestia cierto tiempo e incluso largo tiempo? 24. Recuerda la totalidad de la sustancia, de la que participas mínimamente, y la totalidad del tiempo, del que te ha sido asignado un intervalo breve e insignificante, y del destino, del cual, ¿qué parte ocupas? Comete otro una falta contra mí, él verá. Tiene su peculiar disposición, su peculiar modo de actuar. Tengo yo ahora lo que la común naturaleza quiere que tenga ahora, y hago lo que mi naturaleza quiere que ahora haga. 26. Sea el guía interior y soberano de tu alma una parte indiferente al movimiento, suave o áspero, de la carne, y no se mezcle, sino que se circunscriba y limite aquellas pasiones a los miembros. Y cuando éstas progresen y alcancen la inteligencia, por efecto de esa otra simpatía, como en un cuerpo unificado, entonces no hay que enfrentarse a la sensación, que es natural, pero tampoco añada al guía interior de por sí la opinión de que se trata de un bien o de un mal. 27. Convivir con los dioses. Y convive con los dioses aquel que constantemente les demuestra que su alma está satisfecha con la parte que le ha sido asignada y hace. Todo cuanto quiere el genio divino, que en calidad de protector y guía, fracción de sí mismo, asignó Zeus a cada uno. Y esta divinidad es la inteligencia y razón de cada uno. 28. ¿Te sientes molesto con el que huele a macho cabrío? ¿Te molestas con el hombre al que le huele el aliento? ¿Qué puede hacer? Así es su boca, así son sus axilas. Es necesario que tal emanación salga de tales causas. Mas el hombre tiene razón, afirma, y puede comprender, si reflexiona, la razón de que moleste. Sea enhorabuena, pues también tú tienes razón. Incita con tu disposición lógica, su disposición lógica. Hazle comprender, sugiérele. Pues si te atiende, le curarás y no hay necesidad de irritarse. Ni actor trágico, ni prostituta. 29. Tal como proyectas vivir después de partir de aquí, así te es posible vivir en este mundo. Pero caso de que no te lo permitan, entonces sal de la vida, pero convencido de que no sufres ningún mal. Hay humo y me voy. ¿Por qué consideras eso un negocio? Mientras nada semejante me eche fuera, permanezco libre y nadie me impedirá hacer lo que quiero. Y yo quiero lo que está de acuerdo con la naturaleza de un ser vivo, racional y sociable. 30. La inteligencia del conjunto universal es sociable. Así, por ejemplo, ha hecho las cosas inferiores en relación con las superiores y ha armonizado las superiores entre sí. Ves cómo ha subordinado, coordinado y distribuido a cada uno según su mérito y ha reunido los seres superiores con el objeto de una concordia mutua. 31. ¿Cómo te has comportado hasta la fecha con los dioses, con tus padres, tus hermanos, tu mujer, tus hijos, tus maestros, tus preceptores, tus amigos, tus familiares, tus criados? ¿Acaso en el trato con todos hasta ahora te es aplicable lo de ni hacer mal a nadie, ni decirlo? Recuerda también por qué lugares has cruzado y qué fatigas has sido capaz de aguantar. Y asimismo, que la historia de tu vida está ya colmada y tu servicio cumplido, y cuántas cosas bellas has visto, cuántos placeres y dolores has desdeñado, cuántas ambiciones de gloria has ignorado, con cuántos insensatos te has comportado con deferencia.
32. ¿Por qué almas rudas e ignorantes confunden un alma instruida y sabia? ¿Cuál es, pues, un alma instruida y sabia? La que conoce el principio y el fin, y la razón que abarca la sustancia del conjunto y que, a lo largo de toda la eternidad, gobierna el todo de acuerdo con ciclos determinados. 33. Dentro de poco, ceniza o esqueleto, o bien un nombre o ni siquiera un nombre, y el nombre, un ruido y un eco. E incluso las cosas más estimadas en la vida son vacías, podridas, pequeñas, perritos que se muerden, niños que aman la riña, que ríen y al momento lloran. Pues la confianza, el pudor, la justicia y la verdad, al Olimpo, lejos de la tierra de anchos caminos. ¿Qué es, pues, lo que todavía te retiene aquí? Si las cosas sensibles son cambiantes e inestables, si los sentidos son ciegos y susceptibles de recibir fácilmente falsas impresiones, y el mismo hálito vital es una exhalación de la sangre, y la buena reputación entre gente así algo vacío, ¿qué entonces? ¿Aguardarás benévolo tu extinción o tu traslado? Mas, en tanto se presenta aquella oportunidad, ¿qué basta? ¿Y qué otra cosa sino venerar y bendecir a los dioses, hacer bien a los hombres, soportarles y abstenerse? Y respecto a cuanto se halla dentro de los límites de tu carne y hálito vital, recuerda que eso ni es tuyo ni depende de ti. 34. Puedes encauzar bien tu vida si eres capaz de caminar por la senda buena, si eres capaz de pensar y actuar con método. Esas dos cosas son comunes al alma de Dios, a la del hombre y a la de todo ser racional. El no ser obstaculizado por otro, el cifrar el bien en una disposición y actuación justa y el poner fin a tu aspiración aquí. 35. Si eso ni es maldad personal, ni resultado de mi ruindad, ni perjudica a la comunidad, ¿a qué inquietarme por ello? ¿Y cuál es el daño a la comunidad? 36. No te dejes arrastrar totalmente por la imaginación. Antes bien, presta ayuda en la medida de tus posibilidades y según su mérito, y aunque estén en inferioridad en las cosas mediocres, no imagines, sin embargo, que eso es dañino, pues sería un mal hábito. Y al igual que el anciano que, al irse, pedía la peonza de su pequeño, teniendo presente que era una peonza, también tú procede así. Luego te encuentras en la tribuna gritando: «Hombre, ¿es que has olvidado de qué se trataba?» Sí, pero otros en esas cosas ponen gran empeño. ¿Acaso por eso vas tú también a enloquecer? Libro sexto. 1. La sustancia del conjunto universal es dócil y maleable, y la razón que la gobierna no tiene en sí ningún motivo para hacer mal, pues no tiene maldad, y ni hace mal alguno ni nada recibe mal de aquella. Todo se origina y llega a su término de acuerdo con ella. 2. Sea indiferente para ti pasar frío o calor, si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa. Pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente. 3. Mira el interior, que de ninguna cosa te escape ni su peculiar cualidad ni su mérito. 4. Todas las cosas que existen rapidísimamente se transformarán y o se evaporarán, si la sustancia es una, o se dispersarán. 5.
La razón que gobierna sabe cómo se encuentra, qué hace y sobre qué materia. 6. La mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos. 7. Regocíjate y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción útil a la sociedad a otra acción útil a la sociedad, teniendo siempre presente a Dios. 8. El guía anterior es lo que se despierta a sí mismo, se gira y se hace a sí mismo como quiere, y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere. 9. Todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto, y no según otra naturaleza que abarque el mundo exteriormente, o esté inconcluida en su interior, o esté desvinculada en el exterior. 10. Barullo, entrelanzamiento y dispersión, o bien unión, orden y previsión. Si efectivamente es lo primero, ¿por qué deseo demorar mi estancia en una azarosa mezcla y confusión tal? ¿Y por qué va a importarme otra cosa que no sea saber cómo convertirme un día en tierra? ¿Y por qué turbarme? Pues la dispersión me alcanzará, haga lo que haga. Y si es lo segundo, venero, persisto y confío en el que gobierna. 11. Siempre que te veas obligado por las circunstancias como a sentirte confuso, retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes fuera de tu ritmo más de lo necesario, pues serás bastante más dueño de la armonía gracias a tu continuo retomar a la misma. 12. Si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todo, todas las visitas a tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Así pues, retorna a menudo a ella y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos. 13. Al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados comestibles semejantes, sabiendo que eso es un cadáver de pez, aquello un cadáver de pájaro o de un cerdo, y también que el falerno es zumo de uva y la toga pretesta lana de oveja teñida con sangre de marisco, y respecto a la relación sexual, que es una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo acompañado de cierta convulsión, cómo en efecto estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior de modo que se puede ver lo que son. De igual modo, es preciso actuar a lo largo de la vida entera, y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observa su nulo valor, y despójalas de la ficción por la cual se vanaglorian. Pues el orgullo es un terrible embaucador de la razón, y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces, sobre todo, te embauca. Mira, por ejemplo, ¿qué dice Crates acerca del mismo Genócrates? 14. La mayor parte de las cosas que el vulgo admira se refieren a las más generales, a las constituidas por una especie de ser o naturaleza, piedras, madera, higueras, vides, olivos. Las personas un poco más comedidas tienden a admirar los seres animados como los rebaños de vacas, ovejas o sencillamente la propiedad de esclavos. Y las personas todavía más agraciadas, las cosas realizadas por el espíritu racional, mas no el universal, sino aquel que en tanto que es hábil en las artes o ingenioso de otras maneras, o simplemente capaz de adquirir multitud de esclavos, pero el que honra el alma racional universal y social no vuelve su mirada a ninguna de las restantes cosas, y ante todo, procura conservar su alma en disposición y movimiento acorde con la razón y el bien común, y colabora con su semejante para alcanzar ese objetivo. 15.
Unas cosas ponen siempre su empeño en llegar a ser, otras ponen su afán en persistir, pero una parte de lo que llega a ser se extinguió ya. Flujos y alteraciones renuevan incesantemente el mundo, al igual que el paso ininterrumpido del tiempo proporciona siempre nueva la eternidad infinita. En medio de ese río, sobre el cual no es posible detenerse, ¿qué cosa entre las que pasan corriendo podría estimarse? Como si alguien empezara a enamorarse de uno de los gorrioncillos que vuelan en nuestro alrededor, y él ya ha desaparecido de nuestros ojos. Tal es en cierto modo la vida misma de cada uno, como la exhalación de la sangre y la inspiración de aire. Pues, cual el inspirar una vez el aire y expulsarlo, cosa que hacemos a cada momento, tal es también el de volver allí de donde la sacaste por primera vez, toda la facultad respiratoria que tú adquiriste ayer o anteayer recién venido al mundo. 16. Ni es meritorio transpirar como las plantas, ni respirar como el ganado y las fieras, ni ser impresionado por la imaginación, ni ser movido como una marioneta por los impulsos, ni agruparse como rebaños, ni alimentarse, pues eso es semejante a la evacuación de las sobras de la comida. ¿Qué vale la pena entonces? ¿Ser aplaudido? No. Por consiguiente, tampoco ser aplaudido por golpeteo de lenguas, que las alabanzas del vulgo son golpeteo de lenguas. Por tanto, has renunciado también a la vanagloria. ¿Qué queda digno de estima? Opino que el moverse y mantenerse de acuerdo con la propia constitución, fin al que conducen las ocupaciones y las artes. Porque todo arte apunta a este objetivo, a que la cosa constituida sea adecuada a la obra que ha motivado su constitución. Y tanto el hombre que se ocupa del cultivo de la vid, como el domador de potros y el que amaestra perros, persiguen este resultado. ¿Y a qué objetivo tienden con ahínco los métodos de educación y enseñanza? A la vista está, pues, lo que es digno de estima. Y si en eso tienes éxito, ninguna otra cosa te preocupará. ¿Y no cesarás de estimar otras muchas cosas? Entonces, ni serás libre, ni te bastarás a ti mismo, ni estarás exento de pasiones. Será necesario que envidies, tengas celos, receles de quienes puedan quitarte aquellos bienes, y tendrás necesidad de conspirar contra los que tienen lo que tú estimas. En suma, forzosamente la persona falta de alguno de aquellos bienes estará turbada y además censurará muchas veces a los dioses. Mas el respeto y la estima a tu propio pensamiento harán de ti un hombre satisfecho contigo mismo, perfectamente adaptado a los que conviven a tu lado y concordante con los dioses, esto es, un hombre que ensalza cuanto aquellos reparten y han asignado. 17. Hacia arriba, hacia abajo, en círculo, son los movimientos de los elementos. Mas el movimiento de la virtud no se halla entre ninguno de esos, sino que es algo un tanto divino y sigue su curso favorable por una senda difícil de concebir. 18. Curiosa actuación. No quieren hablar bien de los hombres de su tiempo y que viven a su lado, y en cambio tienen en gran estima ser elogiados por las generaciones venideras, a quienes nunca vieron ni verán. Eso viene a ser como si te afligieras, porque tus antepasados no han tenido para ti palabras de elogio. 19. No pienses, si algo te resulta difícil y penoso, que eso sea imposible para el hombre. Antes bien, si algo es posible y connatural al hombre, piensa que también está a tu alcance. 20. En los ejercicios del gimnasio, alguien nos ha desgarrado con sus uñas y nos ha herido con un cabezazo. Sin embargo, ni lo ponemos de manifiesto, ni nos disgustamos, ni sospechamos más tarde de él como conspirador. Pero sí, ciertamente nos ponemos en guardia, mas no como si se tratara de un enemigo ni con recelo,
sino esquivándole benévolamente. Algo parecido ocurre en las demás coyunturas de la vida. Dejemos de lado muchos recelos mutuos de los que nos ejercitamos como en el gimnasio, porque es posible, como decía, evitarlos sin mostrar recelo ni aversión. 21. Si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder, pues persigo la verdad que no dañó nunca a nadie. En cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia. 22. Yo, personalmente, hago lo que debo. Lo demás no me atrae, porque es algo que carece de vida o de razón, o anda extraviado y desconoce el camino. 23. A los animales irracionales, y en general a las cosas y a los objetos sometidos a los sentidos que carecen de razón, tú, puesto que estás dotado de entendimiento, trátalos con magnanimidad y liberalidad. Pero a los hombres, en tanto que dotados de razón, trátalos además sociablemente. 24. Alejandro el Macedón y su mulero, una vez muertos, vinieron a parar en una misma cosa, pues o fueron reasumidos en las razones generatrices del mundo, o fueron igualmente disgregados en átomos. 25. Ten en cuenta cuántas cosas, en el mismo lapso de tiempo brevísimo, brotan simultáneamente en cada uno de nosotros, tanto corporales como espirituales, y así no te sorprenderás de que muchas cosas, más aún, todos los sucesos residan a la vez en el ser único y universal que llamamos mundo. 26. Si alguien te formula la pregunta de cómo se escribe el nombre de Antonino, ¿no te aplicarías a detallarle cada una de sus letras? Y en caso de que se enfadasen, ¿replicarías tú también enfadándote? ¿No seguirías enumerando tranquilamente cada una de las letras? De igual modo, también aquí, ten presente que todo deber se cumple mediante ciertos cálculos. Es preciso mirarlos con atención, sin turbarse ni molestarse con los que se molestan, y cumplir metódicamente lo propuesto. 27. Cuán cruel es no permitir a los hombres que dirijan sus impulsos hacia lo que les parece apropiado y conveniente. Y lo cierto es que de algún modo no estás de acuerdo en que hagan eso. Siempre te enfadas con ellos por sus fallos, porque se ven absolutamente arrastrados hacia lo que consideran apropiado y conveniente para sí. Pero no es así. Por consiguiente, alecciónalos y demuéstraselo, pero sin enfadarte. 28. La muerte es el descanso de la impronta sensitiva, del impulso instintivo que nos mueve como títeres, de la evaluación del pensamiento, del tributo que nos impone la carne. 29. Es vergonzoso que, en el transcurso de una vida en la que tu cuerpo no desfallece, en éste desfallezca primeramente tu alma. 30. Cuidado, no te conviertas en un César, no te tiñas siquiera, porque suele ocurrir. Mantente, por tanto, sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable, firme en el cumplimiento del deber. Lucha por conservarte tal cual la filosofía ha querido hacerte. Respeta a los dioses, ayuda a salvar a los hombres. Breve es la vida. El único fruto de la vida terrena es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad. En todo, procede como discípulo de Antonino, su constancia en obrar conforme a la razón, su ecuanimidad en todo, la serenidad de su rostro, la ausencia en él de vanagloria, su afán
en lo referente a la comprensión de las cosas. Y recuerda cómo él no habría omitido absolutamente nada sin haberlo previamente examinado a fondo y sin haberlo comprendido con claridad. Y cómo soportaba sin replicar a los que le censuraban injustamente, y cómo no tenía prisas por nada, y cómo no aceptaba las calumnias, y cómo era escrupuloso indagador de las costumbres y de los hechos, pero no era insolente, ni le atemorizaba el alboroto, ni era desconfiado ni charlatán. Y cómo tenía bastante con poco para su casa, por ejemplo, para su lecho, para su vestido, para su alimentación, para su servicio, y cómo era diligente y animoso, y capaz de aguantar en la misma tarea hasta el atardecer, gracias a su dieta frugal, sin tener necesidad de evacuar los residuos fuera de la hora acostumbrada, y su firmeza y uniformidad en la amistad, y su capacidad de soportar a los que se oponían sinceramente a sus opiniones, y de alegrarse, y si alguien le mostraba algo mejor, y como era respetuoso con los dioses, sin superstición, para que así te sorprenda, como a él, la última hora con buena conciencia. 31. Vuelve en ti y reanímate, y una vez que hayas salido de tu sueño y hayas comprendido que te turbaban pesadillas, nuevamente despierto, mira esas cosas como mirabas aquellas. 32. Soy un compuesto de alma y cuerpo. Por tanto, para el cuerpo todo es indiferente, pues no es capaz de distinguir, pero al espíritu le son indiferentes cuantas actividades no le son propias, y en cambio, cuantas actividades le son propias, todas ellas están bajo su dominio. Y a pesar de esto, sólo la actividad presente le preocupa, pues sus actividades futuras y pasadas le son también de este momento indiferentes. 33. No es contrario a la naturaleza ni el trabajo de la mano, ni tampoco el del pie, en tanto el pie cumplan la tarea propia del pie y la mano la de la mano. Del mismo modo, pues, tampoco es contrario a la naturaleza el trabajo del hombre, como hombre, en tanto cumpla la tarea propia del hombre. Y si no es contrario a su naturaleza, tampoco le envilece. 34. ¿Qué clase de placeres han disfrutado bandidos, lascivos, parricidas, tiranos? 35. ¿No ves cómo los artesanos se ponen de acuerdo, hasta cierto punto, con los profanos, pero no dejan de atender a las reglas de su oficio y no aceptan renunciar a él? ¿No es sorprendente que el arquitecto y el médico respeten más la razón de su propio oficio que el hombre la suya propia que comparte con los dioses? 36. Asia, Europa, rincones del mundo, el mar entero, una gota de agua, el Athos, un pequeño terrón del mundo, todo el tiempo presente, un instante de la eternidad, todo es pequeño, mutable, caduco. Todo procede de allá, arrancando de aquel como un principio guía o derivado de él. En efecto, las fauces del león, el veneno y todo lo que hace mal, como las espinas, como el cenagal, son engendros de aquellas cosas venerables y bellas. No te imagines, pues, que esas cosas son ajenas a aquel a quien tú veneras. Antes bien, reflexiona sobre la fuente de todas las cosas. 37. Quien ha visto el presente, todo lo ha visto, a saber, cuántas cosas han surgido desde la eternidad y cuántas cosas permanecerán hasta el infinito, pues todo tiene un mismo origen y un mismo aspecto. 38. Medita con frecuencia en el trabazón de todas las cosas existentes en el mundo y en su mutua relación, pues en cierto modo, todas las cosas se entrelazan unas con las otras y todas, en este sentido, son amigas entre sí, pues una está a continuación de la otra a causa del movimiento ordenado, del hálito común y de la unidad de la sustancia. 39.
Amóldate las cosas que te han tocado en suerte y a los hombres con los que te ha tocado en suerte vivir, ámalos, pero de verdad. 40. Un instrumento, una herramienta, un apero cualquiera, si hace el trabajo para el que ha sido construido, es bueno, aunque esté fuera de allí el que los construyó. Pero tratándose de las cosas que se mantienen unidas por naturaleza, en su interior reside y persiste el poder constructor. Por esta razón es preciso tenerle un respeto especial y considerar, caso de que tú te comportes y procedas de acuerdo con su propósito, que todas las cosas te van según la inteligencia. Así también al todo le van sus cosas conforme a la inteligencia. 41. En cualquier cosa de las ajenas a tu libre voluntad que consideres buena o mala para ti, es inevitable que, según la evolución de tal daño o la pérdida de semejante bien, censures a los dioses y odies a los hombres como responsables de tu caída o privación, o como sospechosos de serlo. También nosotros cometemos muchas injusticias a causa de las diferencias respecto a esas cosas. Pero en el caso de que juzguemos bueno y malo únicamente lo que depende de nosotros, ningún motivo nos queda para inculpar a los dioses ni para mantener una actitud hostil frente a los hombres. 42. Todos colaboramos en el cumplimiento de un solo fin, unos consciente y consecuentemente, otros sin saberlo, como Heráclito, creo, dice que incluso los que duermen son operarios y colaboradores de lo que acontece en el mundo. Uno colabora de una manera, otro de otra, e incluso por añadidura, el que critica e intenta oponerse y destruir lo que hace, porque también el mundo tenía necesidad de gente así. En consecuencia, piensa con quiénes vas a formar partido en adelante, pues el que gobierna el conjunto del universo te dará un trato estupendo en todo y te acogerá en cierto puesto entre sus colaboradores y personas dispuestas a colaborar. Mas no ocupes tú un puesto tal como el verso vulgar y ridículo de la tragedia que recuerda Crisipo. 43. ¿Acaso el sol estima justo hacer lo que es propio de la lluvia? ¿Acaso Asclepio, lo que es propio de los dioses, portadora de los frutos? ¿Y qué decir respecto a cada uno de los astros? ¿No son diferentes y sin embargo cooperan en la misma tarea? 44. Si efectivamente los dioses deliberaron sobre mí y sobre lo que debe acontecerme, bien deliberaron, porque no es tarea fácil concebir un Dios sin decisión. ¿Y por qué razón iba a desear hacerme daño? ¿Cuál sería su ganancia o la de la comunidad, que es su máxima preocupación? Y si no deliberaron en particular sobre mí, sí al menos lo hicieron profundamente sobre el bien común. Y dado que estas cosas me acontecen por consecuencia con éste, debo abrazarlas y amarlas. Pero si es cierto que sobre nada deliberan, dar crédito a esto es impiedad, no hagamos sacrificios, ni súplicas, ni juramentos, ni los demás ritos que todos y cada uno hacemos en la idea de que van destinados a dioses presentes y que conviven con nosotros. Si es cierto que sobre nada de lo que nos concierne deliberan, entonces me es posible deliberar sobre mí mismo e indagar sobre mi conveniencia. Y a cada uno le conviene lo que está de acuerdo con su constitución y naturaleza, y mi naturaleza es racional y sociable. Mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonino, es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo. En consecuencia, lo que beneficia a estas ciudades es mi único bien. 45. Cuanto acontece a cada uno, importa al conjunto. Esto debería bastar, pero además, en general, verás, si te has fijado atentamente, que lo que es útil a un hombre lo es también a otros hombres.
tómese ahora la utilidad en la acepción más común, aplicada a las cosas indiferentes. 46. Así como los juegos del anfiteatro y de lugares semejantes te inspiran repugnancia por el hecho de que siempre se ven las mismas cosas y la uniformidad hace el espectáculo fastidioso, así también ocurre al considerar la vida en su conjunto, porque todas las cosas de arriba a abajo son las mismas y proceden de las mismas. ¿Hasta cuándo, pues? 47. Medita sin cesar en la muerte de hombres de todas clases, de todo tipo de profesiones y de toda suerte de razas, de manera que puedes descender en esta enumeración hasta Filistión, Febo y Origanión. Pasa ahora a los otros tipos de gente. Es preciso, pues, que nos desplacemos allá donde se encuentren gran número de hábiles oradores, tanto filósofos y venerables, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, tantos héroes con anterioridad y después tantos generales, tiranos. Y además de estos, Eudoxo, Hiparco, Arquímedes, otras naturalezas agudas, magnánimos, diligentes, laboriosos, ridiculizadores de la misma vida humana, mortecina y efímera, como Menipo, y todos los de su clase. Medita acerca de todos estos qué tiempo nos dejaron. ¿Qué tiene, pues, de terrible esto para ellos? ¿Y qué tiene de terrible para los que en absoluto son nombrados? Una sola cosa merece aquí la pena: pasar la vida en compañía de la verdad y de la justicia, benévolo con los mentirosos y con los injustos. 48. Siempre que quieras alegrarte, piensa en los méritos de los que viven contigo. Por ejemplo, la energía en el trabajo de uno, la discreción de otro, la liberalidad de un tercero y cualquier otra cualidad de otro. Porque nada produce tanta satisfacción como los ejemplos de las virtudes, al manifestarse en el carácter de los que con nosotros viven y al ofrecerse agrupadas en la medida de lo posible. Por esta razón, deben tenerse siempre a mano. 49. ¿Te molestas por pesar tantas libras y no 300? De igual modo, también, porque debes vivir un número determinado de años y no más. Porque al igual que te contentas con la parte de sustancia que te ha sido asignada, así también con el tiempo. 50. Intenta persuadirles, pero obra, incluso contra su voluntad, siempre que la razón de la justicia lo imponga. Sin embargo, si alguien se opusiera haciendo uso de alguna violencia, cambia a la complacencia y al buen trato. Sírvete de esta dificultad para otra virtud y ten presente que con discreción te movías, que no pretendías cosas imposibles. ¿Cuál era, pues, tu pretensión? Alcanzar tal impulso en cierta manera, y lo consigues. Aquellas cosas hacia las que nos movemos llegan a producirse. 51. El que ama la fama considera bien propio la actividad ajena, el que ama el placer, su propia afección, el hombre inteligente, en cambio, su propia actividad. 52. Cabe la posibilidad, en lo concerniente a eso, de no hacer conjetura alguna y de no turbar el alma, pues las cosas por sí mismas no tienen una naturaleza capaz de crear nuestros juicios. 53. Acostúmbrate a no estar distraído a lo que dice otro, e incluso en la medida de tus posibilidades, adéntrate en el alma del que habla. 54. Lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja. 55. Si los marineros insultaran a su piloto o los enfermos al médico, se dedicarían a otra cosa que a poner en práctica los medios para poner a salvo la tripulación el primero y para curar a los que están bajo tratamiento el segundo. 56.
¿Cuántos en compañía de los cuales entré en el mundo se fueron ya? 57. A los histéricos les parece amarga la miel. Los que han sido mordidos por un perro rabioso son hidrófobos, y a los pequeños les gusta la pelota. ¿A qué puedes enojarse? ¿Te parece menos poderoso el error que la bilis en el histérico y el veneno en el hombre mordido por un animal rabioso? 58. Nadie te impedirá vivir según la razón de tu propia naturaleza. Nada te ocurrirá contra la razón de la naturaleza común. 59. ¿Quiénes son aquellos a quienes quieren agradar? ¿Y por qué ganancias y gracias a qué procedimientos? ¿Cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las cosas y cuántas ha sepultado ya?